Ok, mi raza, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a darle continuidad a esta guía. Nos tuvimos problemas de almacenamiento en el video anterior, pero ya lo solucionamos. Ahora vamos a ver la atención médica y el tratamiento del dengue, la parte 2. Muy importante las actividades. Nos vamos a ir recio, para no hacer los videos tan largos. Las primeras actividades que se hacen en el primer nivel es localizar en qué fase se encuentra el paciente, notificar a nuestras autoridades de salud pública. Por ejemplo, en el centro de salud donde yo estuve, hacíamos una hoja de epidemiología eh, y lo notificábamos a nuestra jurisdicción para que los de epidemiología se encargaran de hacer el cercado, ver qué colonias estaban afectadas, fumigar y demás. Hay que educar a nuestro paciente, hay que entrenar a nuestro paciente, a los familiares para que hagan descacharrización, para que el enfermo esté en reposo, con buena hidratación, reconozca los signos de alarma, que ya lo hemos mencionado en los dos videos que tenemos de dengue. ¿Ok? Iniciar tratamiento de rehidratación de inicio de manera inmediata en pacientes que se encuentran en dengue grave o en choque o con signos de alarma. Si no, vía oral, pero siempre rehidratar a nuestros pacientitos. Sí, por supuesto, detectar los signos de alarma, de extravasación y demás. Checar si están en la fase crítica. Igual los signos de alarma que nos menciona aquí esta parte. Ujú. Hay que checar los signos vitales, registrarlos y mantenerlos en control. Eh, y ok, manejar oportuna y correctamente el choque, el sangrado grave y alteración de las alteraciones en los órganos. Ok. Los signos de alarma son buenos indicadores de un mayor riesgo de dengue grave. Casi siempre que va un dengue grave o un choque, hay signos de alarma que los preceden. ¿Va? Por eso siempre un paciente con signos de alarma se tiene que atender ya, porque puede evolucionar a dengue grave o choque. La guía dice que los pacientes con atención ambulatoria habrán de evaluarse diariamente. Yo, como les he dicho en los dos videos anteriores, que por ejemplo B1 con pacientes con extremos de la vida o con comorbilidades, sin signos de alarma se pueden ir a su casita con vigilancia por vía WhatsApp, vía telefónica, sin ningún problema. Sobre todo pacientes que no tienen el recurso para ir al hospital, pacientes que tienen problemas de discapacidad, pacientes que tienen problemas de que ya son adultos mayores y que tienen problemas para trasladarse a su unidad médica. Entonces, por WhatsApp, por vía telefónica, algún familiar, decimos al vecino, oiga, si dígale al vecino que si tiene algún problema, me llame o me mande un WhatsApp y nosotros, con lo que ustedes nos digan, en cuanto nosotros preguntemos si tiene signos de alarma, lo mejor es si se encuentra el hospital cerca, mandarlo al hospital, si no, nosotros tenemos la responsabilidad de atender a ese paciente, por lo menos para que no aumente la mortalidad en ese paciente. Le indicamos la vía intravenosa, ya sabemos cómo, ya sabemos cuánto, ya sabemos cada cuánto, cómo se hace, entonces mandamos a nuestro paciente ya con vía intravenosa al hospital para que no se vaya a complicar con las indicaciones y todo. Aquí los pasos de tratamiento correcto del dengue son historia clínica y exploración física. Lo más importante. Podemos hacer hemograma, podemos hacer PCR a tiempo real, NS1, IgG, IgM, dependiendo los días de la fiebre, los días de la enfermedad. Pero por lo regular siempre se hace una biometría hemática después de 3 días o al tercer día de la fiebre. Mucho ojo ahí. Paso 2, ya que tenemos el diagnóstico, hay que checar cómo va evolucionando. Hay que clasificar a nuestro paciente, B1, B2, B3, dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma, dengue grave, que ya lo vimos. Hay que medir la presión arterial, la temperatura, todos los signos vitales. Hay que notificar de manera inmediata a nuestros amigos de epidemiología
Y algo que es muy puntual, algo que no nos toca a nosotros los médicos generales, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, dependiendo si estás en un hospital, que trabajes como en urgencias, pero por lo regular casi no se ocupan. En centros de salud, en el servicio social, pero hay que conocerlos. Principales criterios para la derivación a unidades de cuidados intensivos. Paciente que requiere apoyo ventilatorio, respiratorio o hemodinámico o ambos. Extravasación de plasma que lleva a insuficiencia respiratoria. Choque que no responde al tratamiento convencional. Hemorragia que ponga en riesgo la vida del paciente a criterio colectivo del médico que lo atiende y el lugar donde se otorga la atención. Daño orgánico. Lo demás lo podemos checar con calma. El dengue asocia a otras afecciones o condiciones especiales. En el dengue, la embarazada, por lo regular se trata igual, se maneja igual, pero hay que tener en cuenta algunas particularidades, como por ejemplo puede causar amenaza de aborto o aborto, amenaza de parto prematuro, que puede ser durante la infección o hasta un mes después. También puede haber en un 17% retraso del crecimiento fetal. Entonces, mucho ojo ahí porque la paciente embarazada cuando tiene dengue puede presentar sangrado transvaginal y nosotros irnos por un diagnóstico de amenaza de aborto o aborto. Pero hay que tener en cuenta que puede ser un signo de alarma. Por eso hay que preguntar bien, hay que explorar bien. Puede haber también en el embarazo trombocitopenia, leucocitosis, hemodilución. Por eso aguas con el hemograma en la embarazada, porque podemos hacer el diagnóstico erróneo de dengue cuando tiene la paciente fiebre, no presenta algún otro dato o a lo mejor tiene mialgias, artralgias, pero nada más. Y le hacemos una biometría hemática pensando que es dengue, tiene trombocitopenia y hemodilución. Y decimos, bueno, es dengue. Cuando, por ejemplo, puede ser una infección de vías urinarias, que son las infecciones que más aparecen que se presentan en la embarazada. Una pielonefritis, una infección de vías urinarias alta, eh, alguna cervicovaginitis por ahí, poco común, pero, o sea, que nos causan fiebre, pero sí. Eh, por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta eso, hay que ponerse truchas. En el primer trimestre del embarazo, un sangrado transvaginal relacionado con el dengue puede llevar erróneamente al diagnóstico de aborto. Por eso les decía, aguas ahí. El dengue con signos de alarma y dengue grave son las presentaciones con mayor asociación a crecimiento fetal retardado y a muerte materna. Aguas. Y aquí el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar con o sin líquido perivesicular ha sido un hallazgo frecuente en las gestantes que presentaron dengue con signos de alarma y dengue grave. Aguas también ahí. Hay que utilizar solución Ringer lactato, solución Harman o solución salina normal. Nunca habrá de usarse soluciones con dextrosa. ¿Ok? El dolor abdominal constituye uno de los signos de alarma del dengue. Puede simular contracciones uterinas o ser diagnosticado como colecistitis. Por eso ya se les mencionaba en el video anterior de la colecistitis y el engrosamiento de la pared vesicular. Las contracciones uterinas hay que checar eso porque en las embarazadas un dolorcito abdominal, por ejemplo las contracciones pues van y vienen, a veces están persistentes un buen rato, el útero se pone duro, hay que explorar bien a nuestra paciente. Ya lo demás lo pueden checar ustedes, sin problema. Es necesario notificar al servicio de pediatría a todo recién nacido de madre con dengue al momento del parto, ya que el recién nacido puede expresar la enfermedad hasta 12 días después de su nacimiento. Aguas ahí, aguas ahí. La lactancia materna debe ser continua y habrá de estimularla. No se quita la lactancia materna. En el recién nacido y el lactante, en niños menores de 1 año de edad que tengan dengue, las manifestaciones clínicas pueden ser de intensidad leve, moderada, incluso grave, bueno, como todos, ¿verdad? La mortalidad es más elevada
porque pues no sabemos qué pedo, no sabemos qué tiene, no sabemos qué chingados. Nomás llega con fiebre y a lo mejor con evacuaciones líquidas. Pero de ahí en fuera no sabemos ni qué pedo, porque ni habla, no dice nada, la mamá ni sabe, o la abuelita que dice que lo está cuidando, que no lo cuida, no sabe ni qué pedo. Entonces, aguas, ojo ahí. Los síntomas pueden considerarse infrecuentes, tales como manifestaciones relativas al tracto respiratorio superior, diarrea o convulsiones. Puede presentarse como convulsiones febriles. Entonces nosotros pensar en enfermedades exentemáticas, por ejemplo. Ok, el escape de plasma del espacio intravascular se manifiesta inicialmente por edema palpebral y podálico. Puede ser una de las manifestaciones que debemos de tomar en cuenta. Los trastornos hidroelectrolíticos son relativamente frecuentes en el lactante. Ojo ahí también. También son frecuentes entre los menores de 1 año de edad la hepatomegalia y la esplenomegalia. El choque en los niños de corta edad se expresa principalmente como hipotermia, ojo, irritabilidad o letargo, extremidades frías y taquicardia. Posteriormente, la presión arterial media tiende a descender. Aguas ahí, aguas, aguas. Ya lo demás lo checan ustedes. Dengue del adulto mayor. La infección por dengue en personas mayores de 60 años de edad se asocia a un riesgo más alto de complicaciones. Los extremos de la vida: menores de 2 años, menores de 1 año, mayores de 60, mayores de 65 años, sobre todo por los extremos de la vida, por las edades. Los adultos mayores son especialmente susceptibles a la deshidratación durante la fase febril del dengue, por sus creencias o costumbres, que creo que ya lo dije en el video anterior, en la primera parte. También el aislamiento social, pacientes que viven solos, pacientes que no tienen vecinos, pacientes que no saben usar WhatsApp, pacientes que no tienen teléfono, son un riesgo. Aquellos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que tienen polifarmacia, muchos medicamentos. ¿Ok? Hay que determinar qué medicamentos toman. A lo mejor es un paciente que sufre de fibrilación auricular y tiene anticoagulantes. Épale, aguas ahí. Infecciones asociadas, hipertensión arterial, hay que controlar la presión arterial. Hay que mantenerlo en control, en metas, pero si es un paciente que es hipertenso, que toma antihipertensivos y cuando se le da la gana, entonces no mantiene una presión arterial en metas, este paciente puede presentar bajas en la presión a valores normales, incluso aunque no tome medicamento. Que pueden ser secundarias a estas presiones normales a la fuga, a la extravasación de plasma, que podemos pasar por alto, claramente. Es razonable suspender los ay, cabrón, qué pedo. Antihipertensivos a todos los pacientes que presenten manifestaciones de descompensación hemodinámica durante la fase crítica del dengue. Ojo. A aquellos pacientes que utilizan betabloqueadores adrenérgicos puede verse agravada la bradicardia propia del dengue o puede enmascararse el efecto adrenérgico del choque. No es tan importante, pero bueno, tengan en cuenta. Los agonistas de los canales de calcio pueden producir taquicardia. Aguas ahí. Los pacientes con diabetes. En los casos de dengue grave y mortal, se ha determinado que la diabetes es uno de los principales factores de riesgo. Hay que tener en cuenta porque la principal factor que desencadena cetoacidosis y síndrome de hiperosmolar es la infección. Entonces el dengue puede generar uno de esos síndromes, enfermedades, que es la cetoacidosis y el estado de hiperosmolar, y se puede confundir o enmascarar. En las personas que debido al dengue tienen pobre ingesta oral y continúan tomando sus medicamentos contra la diabetes, podrían presentar hipoglucemia.
Aguas. Insuficiencia renal aguda. El edema agudo de pulmón y la insuficiencia cardíaca congestiva son complicaciones frecuentes en los pacientes con dengue. Para que se pongan truchas. Durante el episodio de dengue se aconseja suspender los AINES y sustituirlos por paracetamol o metamizol. El uso de ácido acetil salicílico en dosis de prevención cardiovascular quedará a criterio del médico de cabecera del paciente y habrá de considerar la relación riesgo-beneficio. Aguas ahí aquellos pacientes que tienen prescrito la aspirina o el ácido acetil salicílico. Aguántame un tantito, me voy a echar un trago de agua porque se me secó la garganta. Ahora sí, los pacientes que toman anticoagulantes orales generalmente tienen o han tenido algún evento de trombosis grave, por ejemplo la fibrilación auricular. Si ese evento tuvo lugar en los 6 meses más recientes, puede valorarse la suspensión de la anticoagulación o si el riesgo es muy alto, sustituir por heparinas de bajo peso molecular. Ahí a criterio médico. Equilibrio hidroelectrolítico. Durante la infección por dengue puede presentarse hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia o hipomagnesemia. Sobre todo aquellos pacientes que tienen mucha diarrea, muchos vómitos. Pero eso ya lo ve en medicina interna, no es tanto para los médicos generales. ¿Okay? Las recomendaciones para el tratamiento son los siguientes: la anamnesis, fecha del inicio de la fiebre o la enfermedad, cantidad de la ingesta por vía oral, búsqueda de signos de alarma, que son los más importantes. ¿Ok? Ya los otros, hay que echarle una leída. La diuresis, los familiares también es muy importante, familiares con dengue o dengue en la comunidad, o viajes a zonas endémicas en los últimos 14 días. Diagnóstico diferencial, hay que considerar diagnósticos diferenciales como chikungunya, zika, algún otro problema, faringoamigdalitis. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Examen físico, ya le pueden echar una leída a ustedes. Laboratorio, descenso del número de leucos, ya sabemos cuáles son las alteraciones. Los primeros 4 días posteriores a la fiebre, NS1 o PCR tiempo real, IgM, IgG a partir del 5.º día. Muy importante en la anamnesis, en la exploración física o en el primer contacto que tengamos con el paciente, preguntarnos: ¿tiene dengue? ¿En qué fase se encuentra? ¿Tiene signos de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? Si el paciente está en choque, si tiene afecciones concomitantes, comórbidos, problemas sociales y si requiere referencia o no al hospital. Paso 3, el tratamiento. Ya vimos que se divide por grupos. Grupo A, en casita, tolera líquidos vía oral, está orinando cada 6 horas sin problemas, no tiene signos de alarma. Se evalúa diariamente según la guía, y el hemograma cada 48 horas. ¿Qué debe hacer el paciente? Reposo en cama, uso de mosquitero, sobre todo en la fase febril, que es la fase de epidemia, donde puede picar el mosquito y después transmitirlo a otra persona. Dieta normal. Uy, perdón por eso. Ya vimos cómo. Adultos, 250 mililitros o más. 5 vasos. Esto ya lo pueden checar ustedes. Vida oral en los niños. Leche, jugos. El chiste es que esté tomando agüita. Y no pasarse de Berta tampoco, ¿verdad? El registro de la cantidad de líquidos. Paracetamol, podemos utilizar metamizol igual a la misma dosis que el paracetamol. Vamos a sacar algunas cositas del curso de la OPS, que también lo pueden checar ustedes. ¿Qué debe evitarse? Aquí dice que el metamizol, pero en las guías, en el curso, que le vamos a enseñar unas highlights de ese curso para que lo chequen ustedes, y nos dice que el metamizol sí se puede usar. Ok. No hay que administrar medicamentos vía intramuscular o rectal. Recomendar al paciente que si aparece alguno de los siguientes síntomas o signos, consulte al médico de inmediato.
Ya lo sabemos. Repitámonos otra vez. Sangrado, peteques, epistaxis, gingivorragia, matemesis, melena, hematorragia, polimenorrea, vómitos, dolor abdominal espontáneo, la palpación del abdomen, somnolencia, confusión mental, desmayo, convulsiones, manos o pies pálidos, fríos o húmedos, dificultad para respirar. En un diagnóstico de dengue. No vayan a creer que en todos. Bueno, si presenta vómitos un paciente con pielonefritis, pues por lo regular es común, ¿no? Y se puede tratar en primer nivel. Pero en un contexto de diagnóstico de dengue. Vamos ahí. B1, estas son las más importantes. Las cosas que se tienen que, este, que tomar en cuenta. Ya dijimos que extremos de la vida y comorbilidades. Riesgo social, aquel paciente que vive solo o lejos, donde no puede recibir la atención médica. O tiene transporte, o no tiene transporte, perdón, o vive en pobreza extrema. Igual pueden checar aquí la ingestión de líquidos por vía oral. Grupo 2, B2, que presentan signos de alarma, que ya lo sabemos. El plan de acción, medidas que se tomarán ante el dengue con signos de alarma. Hemograma completo, hidratación IV con cristaloides a razón de 10 mililitros kilogramo peso corporal en la primera hora. Ya de ahí lo checan ustedes que ya lo vimos. Ok. Hay que vigilar la diuresis cada hora en este tipo de pacientes. Algunos exámenes de laboratorio. Esto ya no nos toca como médicos generales, pero hay que tenerlo en cuenta. O si estamos haciendo el servicio. Aquellos exámenes de laboratorio que contribuyen a la evaluación y al acompañamiento. El hematocrito, por supuesto. Antes, después del repaso de ponerle líquidos. Luego cada 12, cada 24, la glucosa. Antes de ponerle líquidos, después cada 12, 24 horas y otros estudios que ya digan medicina interna. Ya dengue grave, pues ya no nos corresponde tanto, lo pueden checar ustedes. El tratamiento de choque, rehidratación intravenosa, solución cristaloide a razón de 20 mililitros kilogramo de peso corporal fundida en 15-30 minutos. Si desaparecen los signos de choque, se disminuirá el volumen de líquidos a 10 mililitros por kilogramo por hora por 1 a 2 horas. Ok, hay que estar vigilando el estado hemodinámico, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Hay que evitar la sobrecarga, no hay que pasarnos de lanza con los líquidos que le metemos. Si la evaluación clínica es satisfactoria y el segundo hematocrito disminuye con respecto al primero, se disminuirá el volumen de líquidos de hidratación a entre 5 o 7 mililitros por kilogramo por hora durante 4 o 6 horas. De ahí en adelante se mantiene la hidratación según el estado hemodinámico del paciente. Y aquí de preferencia échenle un ojo porque eh, está medio enredado, pero es algo que ya no nos corresponde a nosotros del servicio social o médicos generales. Por eso échenle una checada. Y a ver, ¿qué más? No hay que utilizar de manera profiláctica las plaquetas. Aquí hay que tomar en cuenta esto porque pueden tener un paciente que está hospitalizado y le quieren infundir plaquetas. No siempre es así. Solamente los pacientes con trombocitopenia marcada cuyo recuento plaquetario puede llegar a menos de 10.000 deben guardar reposo absoluto estrictamente acostados y tomarse con ellos medidas para protegerlos de traumatismos y reducir el riesgo de sangrado. También puede presentarse hemorragia pulmonar o intracraneal, ambas de mal pronóstico, por cuanto pueden constituir el inicio de la fase final del paciente. Aquellos pacientes con riesgo de hemorragia grave son aquellos con choque prolongado o resistente a tratamiento, choque con hipotensión, uso de agentes antiinflamatorios de AINES, enfermedad ulcerosa péptica persistente, tratamiento con anticoagulantes y alguna forma de trauma. Aquí algunas hemorragias graves que pueden manifestarse de la siguiente manera. Por aquí tenía cuando se ponen plaquetas.
No es necesario el factor de sangrado. Por aquí lo tenía. A ver. Aquí las características tempranas de la sobrecarga. Echan una leída. Plan de acción para el tratamiento de sobrecarga de volumen. También. Ahí lo pueden checar ustedes. Sí, es necesario furosemida. Algunas otras complicaciones. Desequilibrios ácido-base, hidroelectrolíticos, hipoglucemia, hiperglucemia, cetoacidosis, estado hiperosmolar. Bueno, por ahí estaba, pero no siempre se dan de manera profiláctica las plaquetas, solamente aquellos pacientes que tienen que... Aquí, por ejemplo, transfusión de sangre salva vidas y debe indicarse en cuanto se sospeche o compruebe la presencia de hemorragia grave. Ujú. Pero no siempre se dan plaquetas, solamente cuando está en riesgo la vida. Es ahí cuando se justifica la profilaxis de plaquetas, cuando la infusión de plaquetas puede ser aplicada. Ya esto, la verdad, no tengo mucho conocimiento, no lo he manejado yo. Soy médico general, no he atendido pacientes así, no soy de medicina interna tampoco, entonces por eso desconozco un poquito de este tema. Vamos a ir checando los algoritmos en el siguiente video porque este ya quedó largo. Y espero que les guste este video. Me quedó un poco medio enredado ya cuando pasamos a la cuestión de medicina interna, de urgencias, ya como especialidad, porque ya es manejo de del dengue ya grave y choque. Ya son cuestiones más específicas, más puntuales que la verdad desconozco. Y no tengo mucha experiencia, o no tengo experiencia más bien. Entonces nos vemos en el siguiente video. Si tienen algunas dudas o alguna cosita ahí que me faltó, que creen que esto está mal, esto está bien, es muy bueno para seguir mejorando en estos videos. Son los primeros después de mucho tiempo que no he hecho. Es para ustedes y es para mí, para aprender ustedes, para que aprendan ustedes y para que aprenda yo, y para educar a nuestros pacientes, para educar a la gente que ve estos videos. Sale mi gente, nos vemos, vaya raza.